Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que estas comparecencias también son una oportunidad para plantear diferentes modelos de cómo vemos cada partido político, vemos el tema de la movilidad. Nosotros creemos, los socialistas, que la movilidad es una parte fundamental del modelo de ciudad que queremos construir. Hay diferentes formas de abordar la movilidad y van en función de cómo construimos y diseñamos el modelo general de ciudad, porque lo que tenemos que tener en cuenta, y muchas veces no lo decimos, es que la movilidad está directamente relacionada con la globalidad de la ciudad. Un factor que incide fundamental en la movilidad es el desarrollo de cómo desarrollamos la ciudad. La concentración de equipamientos, de servicios, del ocio en el centro y norte de la ciudad desequilibra el territorio y al mismo tiempo produce injusticia social y también incide de forma negativa en disfunciones a la forma de desplazarnos. Evidentemente, si tú tienes la oferta de ocio totalmente concentrada en centros, es mucho más fácil que los fines de semana te vayas al centro a hacerlo. Si tú, evidentemente, tus sitios de trabajo están centrados básicamente en el centro de la ciudad y en el norte, evidentemente tú vas a hacer más desplazamientos en la ciudad porque cerca de tu casa o de tu barrio no tienes la posibilidad de hacer lo mismo. Entonces, ante esto, podemos hacer diferentes actuaciones. Evidentemente, dentro de los modelos que hay un modelo que ha practicado en este caso el Partido Popular y es un modelo en el cual sí fomenta el uso del coche privado porque desfomenta la utilización del transporte público. Pese a las declaraciones que habéis hecho o que estáis haciendo, el transporte público en la ciudad de Madrid ha ido produciéndose un deterioro de forma continua. De hecho, tenemos una disfunción muy clara, que somos una ciudad muy extraña en el sentido de que contra más aumentamos las tarifas, que han aumentado de forma exponencial, más reducimos el nivel de calidad de servicio. La frecuencia de las líneas, tanto en metro como en autobús, ha disminuido de forma escandalosa. De hecho, tú vas a las 6 de la tarde y te encuentras como si fueras en condiciones normales a las 11 de la noche en otras épocas. Y, evidentemente, eso desincentiva el uso del coche, desincentiva el uso del transporte público e incentiva, a su vez, el uso del transporte privado. Nosotros consideramos que tenemos que tomar una serie de medidas para plantear un modelo de movilidad sostenible. ¿Y en qué consisten estas medidas? Por un lado, y como he dicho ya, fundamental, reequilibrar económica y socialmente la ciudad. Tenemos que dotar de proyectos económicos a los barrios del sur, equiparando las instalaciones públicas y de calidad y fomentar su oferta cultural, incentivando a los vecinos que no tengan por qué desplazarse de forma obligatoriamente tanto para trabajar como para ejercer su ocio en otras zonas de la ciudad. Tenemos que plantear diferentes planes de movilidad sostenible por distritos. Es muy importante y es fundamental el tema de tener un plan de movilidad sostenible de toda la ciudad, pero la forma distinta que tenemos los distritos de Madrid, su gran casuística y su diferente composición, hacen que tengamos que hacer planes específicos de movilidad en función del distrito donde nos encontremos. Y también tenemos que ver cómo interconectamos los distritos. Si tú vas de transporte público, por ejemplo, de Vallecas a Moratalaz, pese a ser periféricos, depende de las zonas, tienes que dar unas vueltas porque tenemos un modelo de transporte público que está muy centralizado, con lo cual eso desfomenta de nuevo que tú vas a coger transporte público frente al transporte privado. Tenemos que, evidentemente, potenciar, como he comentado antes, el transporte público. Tenemos que recuperar líneas de frecuencia, tanto de la empresa municipal de transportes como del Metro de Madrid. Tenemos que recuperar líneas que han sido eliminadas en la empresa municipal de transportes. Tenemos que fomentar un gran olvidado, que es el fomento de transporte público nocturno. Hay una serie de trabajadores que no tienen la adecuada accesibilidad a sus puestos de trabajo en el momento que tienen horarios no convencionales. Tenemos que recuperar las líneas nocturnas de autobuses que recorrían el trayecto de las líneas de metro, así como la línea 1 nocturna de autobuses. Es fundamental también adecuar el tema de la accesibilidad de transporte público en dos sentidos. Uno, la accesibilidad en sentido económico. No puede haber ni una sola persona que no tenga acceso al transporte público por su situación socioeconómica. Y dos, la accesibilidad en el sentido físico. Prácticamente la mitad de las estaciones de metro de la línea no tienen forma humana de accesibilidad para gente con problemas de movilidad reducida. En la AMT eso lo hemos reducido de forma significativa, los problemas de movilidad, pero también es cierto que todavía algunos colectivos, por ejemplo, el tema de invidentes, no hay un sistema de sonorización, de información sonora, perdón, en el cual esté extendido dentro de la línea, con lo cual hay autobuses que disponen de ella, vías que disponen de ellas y autobuses que no. Al mismo tiempo, otra de las medidas que tenemos que aplicar sería el tema del diseño de aparcamientos disuasorios en la entrada a la ciudad. Si queremos que no atraviesen la ciudad en coche, tenemos que plantear soluciones posibles para que la gente pueda desplazar, la gente que viene fuera de Madrid, y está la posibilidad de que vayan con su coche, pero se quede en la periferia a tener un sistema de aparcamiento disuasorios. También consideramos que el APR es un instrumento que se ha demostrado muy eficaz, que ha fomentado la habitabilidad de las zonas y los barrios donde se ha aplicado, ha reducido la contaminación y ha aumentado el nivel de satisfacción de los vecinos en el mismo. Nosotros en el programa electoral ya conveníamos de que era fundamental el tema de aplicarlo en todo el distrito centro y habría que consensuar con asociaciones y vecinos y colectivos la posibilidad de hacerlo en otras zonas de la ciudad. También planteamos el tema de recuperar espacios públicos para la ciudadanía, tanto para el peatón como para el ciclista. Fomentar el uso del transporte en bicicleta,
al cual ya tenemos que decir que Bicimat está teniendo cada día más quejas y servicios están empeorando de forma significativa, con lo cual tenemos que tomar medidas para mejorar un uso de transporte que ha tenido muy buena acogida entre los madrileños y madrileñas, pero si bien es cierto que el servicio no está siendo todo lo correcto que debería. Tenemos que tener un plan de rehabilitación de los espacios públicos. Hay un nivel también de movilidad que es dentro del barrio, que el Partido Popular, sobre todo en zonas como el Distrito Centro, lo que ha fomentado son vías simplemente de paseo, para que vayas en el fondo consumiendo de un lado a otro, del distrito, pero tenemos que hacerlo más habitables. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a hacer un plan de rehabilitación de los espacios en el cual pongamos mobiliario urbano. Que los espacios van a ser un punto de encuentro, instalando fuentes, instalando bancos, instalando arbolado, que van a ser espacios de convivencia que hagan y fomenten que la gente tranquilamente en su manzana, en su barrio, en su zona, se quede y pueda hacer vida social. Luego, otro tema fundamental, que ya lo ha dicho la delegada, es que el tema de la movilidad incide de forma significativa en el control de la contaminación. Hay una realidad que es que no cumplimos los criterios que tenemos de la Unión Europea con el tema de calidad del aire. Hay más de 2.000 personas que fallecen por causas relacionadas con el tema de la contaminación en la ciudad de Madrid. Ante un problema de salud pública sumamente fuerte, no tenemos más remedio que tomar actuaciones que tienen que ser audaces y efectivas para poder resolver el tema de la contaminación en la medida de nuestras posibilidades. Pero para eso volvemos a tener que ver un tema global. Tenemos que fomentar el transporte público, con el plan de calidad del aire borrador que está hecho. La idea que se plantea de bajar los niveles de preaviso y aviso nos parece bastante correctas. Tenemos que fomentar de cómo hacerlo a la gratuidad. Si vamos a hacer limitaciones al acceso en coche privado al centro de Madrid, tenemos que dar una solución a las personas que tengan que usarlo. Con lo cual, no solo nos va a valer con la MT, tenemos que firmar un convenio con el Consorcio de Transportes para asegurar que la gratuidad de transporte público también esté incluido en la línea de metro y, al mismo tiempo, aumentar las frecuencias. A tener que absorber un mayor número de personas, es fundamental que tengamos mayores frecuencias en las líneas. Y luego hay una cosa que quería hacer para finalizar, con lo cual me ha sobrado tiempo, que el plan de movilidad sostenible que debemos construir tiene que ser un plan que construyamos entre todos y todas. Tiene que tener la participación de los partidos políticos, pero sobre todo es absolutamente fundamental que impliquemos a la sociedad madrileña. Y la sociedad madrileña es tanto agentes sociales, como es colectivos vecinales, como son asociaciones, como es ciudadanía en general, como son los profesionales. Yo creo que hay un tema que muchas veces sí es cierto que no tenemos en consideración. Un servicio público como el taxi, a veces es cierto que no se le está dando la intensidad y la importancia que tiene. Es fundamental de cara a la movilidad de Madrid. Además, están haciendo un esfuerzo muy importante de adaptación de toda la flota de vehículos para, con sistemas híbridos, reducir el tema de la contaminación. Y yo creo que estamos ante un proyecto apasionante y vital para esta ciudad. Nosotros tenemos una responsabilidad política y moral. Nos estamos jugando tanto la salud de los madrileños como qué modelo de desarrollo y sociedad que queremos. Y para eso vuelvo a insistir que es fundamental el tema participación, participación y participación. O conseguimos implicar a toda la sociedad, o medidas que vamos a tener que tomar, que muchas de ellas en algunos momentos van a ser un poco impopulares, la gente o le concienciamos de forma significativa de que es necesario hacerlo y el por qué. Y yo creo que tenemos argumentos de sobra desde un punto de vista ideológico para hacerlo, o si no, no vamos a conseguir tener el nivel de complicidad social necesario para poder resolver esta temática. Muchas gracias.